Sean todos bienvenidos al repaso de la lección semanal. Es un verdadero placer que nos pueda acompañar esta semana. Conducido y dirigido por la doctora Esther Rosa y Ernesto de Paz. Gracias por acompañarnos. Sean todos bienvenidos al repaso de la lección. Estamos en la lección número 7, correspondiente para el día 14 de mayo. El tema que tiene la lección es Señor de judíos y gentiles. Así es que en esta ocasión vamos a estudiar de qué manera nosotros podemos identificar como al Dios de los judíos y al Dios de los gentiles. Vamos a orar para dar inicio. Oremos. Dios y Padre que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, en esta hora, por permitirnos, oh Padre Celestial, abrir tu palabra y alimentarnos a través de ella, Señor. Te pedimos, oh Padre Celestial, que seas con las personas que están en contacto con esta lección, Señor. Donde quiera que se encuentren, en internet, en cualquier parte del mundo, Padre. Donde quiera que se encuentren, bendíceles, Señor. Y dales, oh Padre Celestial, el mensaje que tú tienes preparado para ellos. Y a nosotros, Señor, trae tu espíritu entre nosotros, oh Padre Celestial, para que podamos entender también tu mensaje que tienes. En el nombre de Dios Jesús empezamos. Amén. Amén. El versículo para memorizar aparece en Isaías 42:6. Sin embargo, estamos estudiando el libro de Mateo, pero aquí hay una referencia. En Isaías dice: Yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano. Te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. Es algo muy interesante, ¿no? La luz representa la claridad, y nosotros como pueblo hemos sido llamados a hacer esa claridad. Muchos entienden este concepto como el hecho de ir y predicar por todas partes. Es correcto eso. Ahora, ¿de qué manera nosotros podemos predicar? Lo podemos predicar haciéndolo voceando, pero también lo podemos predicar de una manera mucho más profunda si nosotros actuamos como cristianos, como hijos de Dios, ayudando, proveyendo, satisfaciendo las necesidades, que fue lo que Jesús hizo cuando estuvo en esta tierra. Él identificaba los problemas de las personas y los solventaba. Se unía a ellos, indiferentemente qué tipo de problema fuera. Él no se tomó como una clase social especial, sino que se mezcló entre los que tenían la necesidad, y nosotros hemos sido llamados a hacer esa función. Y tú sabes que la Biblia por todos los lugares es específica en cuanto a ese mensaje de que Dios eligió a Israel para poder bendecir a todos los pueblos de la tierra. Porque como dice el título, es Dios no solamente de los judíos, es Dios también de los gentiles. En otras palabras, es Dios de todos. Y tú sabes, Ernesto, que la Biblia también es específica cuando dice que durante todas las edades Dios ha elegido personas. Dios elige pueblo para bendecir a otros. En el pasado eligió al pueblo judío y en el presente sigue eligiendo personas y sigue eligiendo pueblo. Y algo importante es también lo que dice el versículo que sigue. El versículo 7 de Isaías 42. O sea, ¿para qué lo elige? Dice, para que abran los ojos a los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Fíjate que esto es curioso porque estos versículos te hablan de libertad. Y todos entendemos la palabra libertad como estar en un lugar no cercado físicamente. Y es un tanto complicado para los discípulos entender esta parte cuando le pasa la situación a Juan el Bautista. Ves que van con Jesús y le dicen, pues ¿qué pasó? No, si tú viniste a liberar a los que están presos, a darles esa facilidad de que no puedan ser oprimidos. Pero ¿qué está pasando? Están siendo oprimidos. Y aquí es cuando entra la parte más importante. Por ahí alguien dice de que hay personas que están presas en la libertad, y de hecho hay un síndrome de eso.
la claustrofobia, la acrofobia, todo este tipo de miedos que tenemos no están relacionados con la parte física, sino que están relacionados con la parte mental. Y yo tengo una experiencia, por ejemplo, cuando tú estás encerrado, tu situación es un tanto complicada. No es tanto las facilidades que tú tienes ahí, sino que de la manera que tu mente está presa. Y yo creo que a eso es lo que más se refiere cuando nosotros vamos con los presos, porque hay personas que están presas por alguna situación que cometieron y hay otros que están de manera inocente. Pero el hecho es la situación que te encierra en ese momento de que tu mente está presa, tú no tienes esa libertad. Y mi experiencia es, por ejemplo, cuando yo estuve en migración, hay una diferencia totalmente diferente cuando tú entiendes que Dios está al control de la situación. Porque no importa lo que pase en tu vida físicamente, tú te sientes libre. Y yo creo que esa es la parte cuando dice el caso de los presos, el caso de los necesitados. Tú vas a un preso, tal vez cometió un delito. Él tiene que pagar por ese delito, pero cuando él entiende que Dios tiene un propósito para él, no importa los años que él tenga que pagar porque él sabe que cometió un error. Lo importante aquí es la actitud que él toma. Él sabe que Dios le ha perdonado, que a pesar de que está preso, él siente esa libertad. Yo pude sentir esa libertad cuando yo estuve encerrado por causa de migración. Yo recuerdo cuando entendí que Dios tenía un propósito para mí, no importa hacia dónde tú vayas. No importa qué pase con tu vida, tú tienes esa libertad. Yo creo que de esa libertad habla. Y es cuando los discípulos no entendían todavía esta parte, el caso de Juan el Bautista, que por qué él está preso, ¿no? Era más importante la salvación. Y fíjate, Ernesto, que el versículo menciona dos diferentes tipos de cárceles. Dice primero, saques de la cárcel a los presos, como este ejemplo que tú pusiste de ti mismo. Y el otro dice, y de casa de prisión a los que moran en tinieblas. Es ese aspecto mental que decías, de que muchas veces nosotros estamos encarcelados en nuestros propios pensamientos, de que no sabemos de dónde va a salir, por ejemplo, la renta de este mes, de pagar el apartamento o la casa, y estamos prisioneros de nuestros propios pensamientos. Otra de las cosas que menciona la lección de esta semana, de que Jesús ha usado pueblo, personas durante todas las edades, es también de alimentar a los hambrientos. Y tú te acuerdas que como Jesús es nuestro ejemplo en todo, Él no solamente se encargó de alimentar a una parte. Fíjate que estos dos ejemplos que menciona la Biblia, tanto de cuando Él alimentó a los 5,000 como a los 4,000, fueron ocasiones totalmente diferentes. Durante la historia de los 5,000, estas personas eran judíos que iban a celebrar la Pascua, pero tenían necesidad porque no estaban en sus casas. La otra historia que fue de los 4,000, eso fue en otro lugar, eran gentiles. Entonces vemos que Jesús es Señor de todos. Y fíjate que si nosotros nos vamos a la parte del Antiguo Testamento, al Éxodo, cuando alimentaba con el maná, esto tiene que ver con eso. Ves que está en duda, desde siempre ha estado en duda, la autenticidad de Jesús, realmente era el maestro. Y en este momento, cuando él alimenta de esta manera a los hambrientos, la situación que se viene a colación es cuando él los alimentó. ¿Por cuántos años él alimentó a través del maná? Muchos esperaban que Dios hiciera eso, que el Dios que iba a venir, cuando el Hijo de Dios iba a venir, iba a hacer esas situaciones, lo que había pasado, de la manera que los había sustentado al pueblo de Israel en el desierto con el maná. Y por eso fue que lo hizo. Lo hizo con una multitud de personas. Y no solamente fue en esta ocasión, no para el pueblo de Israel solamente, como dijimos en el ejemplo, sino a otro pueblo, porque Dios es Dios de todo. Y es más que suficiente. O sea, Cristo es suficiente para todos y para todo. Ahora, la pregunta del $1,000,000 sería, ¿cómo podemos nosotros experimentar la suficiencia de Dios o de Cristo en nuestras vidas? Lo más importante es que tú dejes que Él haga las cosas, que Él actúe en ti. Desde el momento que tú dejas que Él sea el
el que se encargue de tus situaciones, tú vas a hacer lo que está a tu alcance y lo demás se lo dejas a él. Y de esa manera las experiencias van a ser personales, cada quien va a vivir su propia experiencia y quizás para algunos unas cosas van a ser más importantes y para otros van a ser más importantes otras cosas. Lo importante aquí es que al final terminen recargando sus situaciones en Dios y Dios les solventará las situaciones de la manera que Él decida, ¿no? ¿Sabe que hubo una experiencia de alguien que ella experimentó y compartió la autosuficiencia de Cristo? Y me impactó muchísimo esa historia. Este fin de semana nosotros estuvimos en una iglesia en Fort Worth, Texas, dando un seminario de salud. Y la persona en la casa que fuimos a comer y a pasar un rato, ella nos contó su experiencia y fue muy impactante. Durante esos días ha estado lloviendo muchísimo aquí en el área de Texas. Han habido inundaciones, muerte. Y ella se le dañó el techo y llamó a su compañera de seguro para que evaluara los daños. Y el señor decía, yo no sé qué, tú sabes, si te lo van a cubrir porque sí está dañado, pero no sé si la compañía te va a cubrir, te va a reemplazar el techo. Ella cuando este señor llegó allí, Ernesto, le dio comida, ella estaba cocinando, compartió la comida con él, le dio jugo. Y el señor cuando se iba dijo, a mí nadie me había tratado de una forma así. Y dijo, yo voy a ver lo que hago contigo. Yo no te prometo nada, pero yo voy a hacer lo mejor que yo pueda para ayudarte. El techo se lo compusieron. De hecho, cuando nosotros fuimos allí, le estaban componiendo el techo. Y a mí me llamó la atención lo que ella dijo. Dijo, mira, hoy es sábado y están construyendo el techo. Y se puede ver como que estoy violando el mandamiento, porque dice, ni tú, ni tu hijo, ni tu extranjero. O sea, sin embargo, no es algo que yo pueda controlar, pero hay algo sí que yo puedo hacer. Nosotros nos fuimos a descansar un poquito, una media hora, en lo que empezaba 2 horas, en lo que comenzaba el próximo tema. Y cuando despertamos, ella estaba predicándole a este señor. Este señor estaba en lágrimas, el que estaba arreglando el techo, porque había sido cristiano en el pasado, y se había alejado de Dios por problemas familiares, divorcio, muchos problemas en su familia. Y él decía, ¿para qué acercarme a Dios? Y cuando yo estaba cerca de Dios tenía tantos problemas. Y ella comenzó a compartir su experiencia de enfermedad, de cáncer de su hija con el Señor. El Señor terminó pidiéndole que por favor fueran a darle estudios bíblicos de nuevo a su casa porque él se quería de nuevo acercar a Dios. Y hay una pregunta que aparece aquí en la lección de cómo compartir mejor a nuestra vida. Ernesto, en este ejemplo nosotros lo pudimos ver, de que mejoró su vida, pues ella tenía una necesidad. Y tú sabes que un techo cuesta miles de dólares arreglarlo. Especialmente si no te lo cubren y tú no tienes esos recursos, se te va a quedar el techo allí dañado y va a comenzar a deteriorarse más. Y en este caso, mejoró su vida. Él solamente compartir con otros lo que Dios había hecho en su vida y también de ayudar a otros. O sea, la necesidad era que era mediodía y este señor tenía hambre. Sin embargo, ella suplió la necesidad y fue una bendición. De hecho, nosotros debemos demostrar, decir al mundo con nuestras vidas que Dios es el Dios suficiente de todo. Y para ellos no solo que el pueblo escogido de Dios. En el antiguo era el pueblo de Israel, ¿no? Vemos un ejemplo ahí cuando el maestro vino, el caso de la mujer fenicia, de que fue y le pidió a Jesús y Jesús le dijo, no es lícito darle el pan de los hijos a los perritos. Obviamente aquí usan una expresión un tanto diminutiva, pero eran expresiones muy fuertes, eran expresiones denigrantes. Entonces Dios nos ha mandado a que nosotros compartamos los beneficios con otras personas, indiferentemente de donde sean estas personas, con todos los seres humanos. Fíjate que
En mi caso yo tengo una experiencia. Cuando yo estaba en la universidad, hay en temas que tú los manejas muy bien, pero hay en temas que es un tanto complicado. Y a veces no es que tú no entiendas la información, sino que es el enfoque que se le da a las cosas. Y recuerdo que uno de mis amigos tenía un tío que era catedrático en la universidad y casualmente daba la materia Matemáticas 2, daba Matemáticas 2. Y a él le estaban dando asesoría. Y yo la verdad sí estaba buscando una opción. Y le digo, oye, yo puedo ir contigo a la asesoría. Me dijo, yo voy a su cubículo. Yo no sé si te van a dejar pasar. Bueno, le digo, yo voy a ir. Si no me dicen que me salga, yo me quedo. Pues el caso es que yo fui a la asesoría. Y curioso, que él le explicaba a su sobrino, y yo solo observando, yo entendí perfectamente el concepto. Y yo ese examen salí perfecto. Después le dijo su tío a mi amigo que ella no fuera. Pero es un ejemplo que nos pasa como cristianos. Nos estamos en el cristianismo y nosotros no queremos compartir con otros porque ellos no tienen ese privilegio. Y hay personas como esta mujer que están esperando ver que quién es el Dios verdadero, que si es el Dios de ellos también, porque ellos no lo conocen. Y nosotros que lo conocemos, estamos cerrando las puertas para que ellos puedan conocer al Dios. Y Dios nos mandó a hacer eso, a compartir. Nos dio como ejemplo el compartir es buenas nuevas con todos. O sea, prácticamente lo que Jesús estaba haciendo aquí era derribando esos muros que que su pueblo elegido había erigido, ¿no? Entonces él vino a derribar esos muros de separación, cosa que vemos hoy en día el texto entre los cristianos. A mí me ha pasado, recuerdo que una vez fui a una emisora cristiana para poner uno de mis programas de salud. Y lo primero que me preguntaron fue a qué denominación pertenece. Y fue una sorpresa para mí porque anteriormente, antes de hacer esa pregunta, ella me dijo que sí, había un espacio disponible. Me preguntó que qué tipo de tema iba a ser, pero tan pronto ella se dio cuenta que pertenecía a otra denominación que no era la de ella, inmediatamente me dijo, después yo te aviso. Nunca me avisó. Cuando yo la llamé para ver qué día empezábamos, me dijo que no había espacio disponible. Entonces, prácticamente a través de esta historia, Jesús nos dio o nos hizo ver a todo su pueblo elegido o a las personas que Él elige, que no hay muro de separación, que lo que nosotros como pueblo elegido debemos hacer es compartir con aquellos que no conocen. Y fíjate que Dios es el Dios, como dice la lección, de gentiles y de judíos. En ningún momento en la historia Dios ha dejado la exclusividad para cierto grupo. Lo que sí Él ha reconocido cuando cierto grupo lo reconoce y sigue sus mandamientos, sigue sus reglas. Y hoy se está dando otro fenómeno. Por ejemplo, muchos cristianos creen que el pueblo judío ha sido separado porque se tomó al pueblo gentil. Se tiene esa idea en general y realmente no es así. Dios está para todos y Él lo demostró cuando estuvo acá, que era para todos estar dentro del mismo contexto, dentro de las mismas bases que es el reino de Dios. Porque imagina, uno vamos a ir quizás al cielo y van a ver diferentes cubículos, diferentes departamentos. No, espérate, él era gentil, todos somos hijos de Dios. Y eso es lo que nos ha mandado a compartir. Prácticamente, como tú dices, pertenece aquí a los evangélicos, este es el grupo de los bautistas. No, el Señor tiene un pueblo, elige personas. Si tú eres cristiano, tu compromiso es nomás, o sea, llevar el evangelio del reino a las otras personas. O sea, la diferencia la va a hacer un día Dios, de quién va y quién no va. Nuestro compromiso es decir y mostrar al mundo que Jesús es suficiente para todo, de que Él es quien suple nuestras necesidades. Fue como tú dijiste cuando estábamos estudiando la lección, cuando Él se le apareció a Moisés y le dice Moisés, pero ¿y qué le digo al pueblo? ¿Cómo fue que tú me dijiste que le dijo? Yo soy el que soy. Y la misma expresión la usó con Pedro porque él controlaba la naturaleza. Le dijo, ¿quién es el que está caminando por las aguas que aparece en la Biblia? Y dijo, yo soy.
Entonces le está mostrando que Él es el que controla todas las cosas y es el Dios de los gentiles y es el Dios de los judíos. Y fíjate que es algo interesante como lo pone la lección. Y en la lección del maestro aparece un párrafo hermoso de que muchas veces a través de la Biblia Dios se presenta como el verdadero yo soy. Por ejemplo, yo soy la luz del mundo. O sea, el que trae luz cuando hay tinieblas. En otro lugar se presenta como yo soy el pan de vida, el que satisface tus necesidades. Yo soy el buen pastor, el que está dispuesto a hacer el bien. Yo soy la puerta, o sea, el que conduce a la salvación. O sea, Él es. Y debería ser el yo soy para nosotros. Si nosotros estamos desempleados, Él debería ser el yo soy suficiente para que tú entiendas de que si tú vas a Él, tú puedes encontrar empleo o lo que necesitas, de que Él es, yo soy el sanador. Si tú estás enfermo, si tú pierdes tu propiedad, yo soy, o sea, tú puedes ir a Él. Y fue lo que experimentaban constantemente estos personajes bíblicos que nosotros hemos estudiado esta semana. Por ejemplo, uno de esos ejemplos son los discípulos de Juan. ¿Te acuerdas cuando ellos estaban derrotados y fueron a Jesús? Y Jesús pudo satisfacer sus necesidades. Definitivamente Dios es el Dios de los judíos, es el Dios de los gentiles, es el Dios de todo. Y lo más importante es que reconozcamos que Él va a solventar todas nuestras situaciones, aunque las otras personas no lo entiendan. Y aunque otras personas ya nos critiquen, aunque nosotros mismos no entendamos que cómo es que estamos en los caminos de Dios y parece que no vemos la luz al final del túnel. Lo importante es que reconozcamos y dependamos de Dios, que Él es el Dios de todos. Y Él nos va a solventar la situación, que ya no de la manera que nosotros estamos esperando, como les pasó a sus discípulos en muchas ocasiones, que ellos pensaban que iba a ser coronado y no lo fue, sino que su reino era algo mucho más grandioso, era un reino celestial. Y algo importante, Ernesto, que nosotros deberíamos recordar es la forma que utilizaba Jesús para suplir todas estas necesidades, y fue de usar compasión, no lástima, sino compasión. Y esta compasión era una compasión activa, tú sabes, basada en el amor, no una lástima pasiva. Porque muchas veces nosotros hacemos lo siguiente: hay personas que tienen necesidades y vienen y nosotros vemos esas necesidades y nosotros sentimos lástima por ellos si están enfermos. Pero muchas veces, Ernesto, en vez de hacer lo que hacía Jesús, demostrar compasión hacia ellos, y si nosotros tenemos $5 o 5 pesos más, ayudarlo a comprar quizá una medicina que necesita. Y eso fue lo que hizo Jesús. Muchas veces lo que nosotros hacemos es: fulano está enfermo, fuimos a una casa, está enfermo, oramos por esa persona. Sí, es importante que nosotros oremos por ella. Es importante la predicación de la palabra, porque la Biblia dice que no solamente de pan vive el hombre. O sea, es importante la predicación, pero también Jesús demostró que era importante suplir las necesidades humanas. Así que si nosotros vamos a un lugar, como decía, y esta persona está enferma y queremos orar por ella, es importante. Pero también es importante suplir la necesidad física, ya sea de dinero, si hay que limpiar la casa porque la persona tiene todo manga por hombro, como dicen en mi país, porque no puede limpiar. O sea, suplir la necesidad que en ese momento está presente, que fue lo que hizo Jesús. Y eso es importante. Así es que lo que hemos aprendido en esta lección es que quién es Jesús y el Dios de quién es. Así es que el Dios de todos. Es el Dios de los judíos, es el Dios de los gentiles, es el Dios de toda la creación. Y lo reconozcamos o no, Él lo es. Así es que el llamado, si tú no lo has reconocido, es que reconozcas a Dios y te pongas en sus manos. Y si ya lo reconociste y si ya estás en los caminos, es que comiences a comportarte como parte del linaje de Dios y no como una manera egoísta, no como una manera exclusiva, sino que como una manera de beneficiar a los demás, que nuestra vida, que nuestro diario comportamiento pueda reflejar la vida cristiana y que nosotros le pertenecemos
al Dios Adiós. de los judíos y al Dios de los gentiles. Ha sido un verdadero placer que nos haya acompañado. Espero haya sido usted bendecido como nosotros lo hemos sido. Lo esperamos en la próxima lección. Hasta la próxima.